Zamorano, electro y vamos a terminar con el electro. A ver, ¿me puedo cerrar la puerta, por favor? Se apaga la luz. ¿Alguien tiene alguna alteración en este electrocardiograma? ¿Algo que le llame la atención? ¿Algo anormal o lo es normal? ¿No? ¿Todo normal? El QRS, doctor. ¿Qué hace el QRS? Está QRS estrecho, pero es lo normal, ¿no? Ausencia de ese, pero también puede ser normal. empastamiento en la B6. Empastamiento en la B6. Sí, no digas normal. Otra cosa, predominio ventrículo izquierdo, pero también puede ser normal, ¿no? A ver, mira, veamos estos ejemplos y a ver si logran ver. Fíjense en la parte de arriba. Acá. ¿Qué hace el ST? Sí, ¿verdad? Fíjense acá el ST normal, acá tenemos infradesnivel del segmento ST y acá supradesnivel del ST. Y ahora veamos nuestro electrocardiograma previo. En alguna derivación tenemos supradesnivel o infradesnivel. ¿En qué derivaciones? En D2. D2 y D3, ¿cierto? D2 y D3. Pero si lo medimos en milímetros, ¿cuánto de supradesnivel tiene más o menos? ¿1 milímetro, 2 milímetros? Obviamente teniendo en cuenta la línea de base, ¿no? ¿Cómo tenemos que medirlo así? Mira, fíjense acá como una línea de base imaginaria, ¿no? Así como este de acá. Y ahí vemos el supradesnivel o el infradesnivel. Podemos medirlo acá como 1,5 milímetros, 2 milímetros, ¿no? ¿Y de qué nos hablará eso? ¿Qué traduce? ¿Alguna idea? ¿Qué tema nos falta ver? Así uno de los grandes temas de cardio que hemos visto. Pues lesión, ¿no? Lesión coronaria, ¿no? Ahora, lo que vamos a aprender hoy es determinar si esta elevación del ST es significativo o no es significativo. Vamos a ver que no todas las elevaciones del ST, tampoco el infradesnivel, no todo el infradesnivel del ST nos habla de patología coronaria. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cómo tenemos que evaluar el ST? Pues nosotros trazamos una línea imaginaria en la línea de base, ¿no? Esta es la línea isoeléctrica. Nos trazamos nuestra línea imaginaria y ahí vemos el infradesnivel y acá el supradesnivel del ST. Cuando evaluamos supradesnivel o infradesnivel tenemos que medir justo en el punto J. Acá, por ejemplo, el punto J es justo acá. ¿Usted ve la fecha, verdad? Esta computadora. Acá, mira. ¿Ahora sí? Ah. Vamos a ir.
Ahora sí, ¿verdad? Entonces, para evaluar supradesnivel o infradesnivel, tenemos que tomar como punto de referencia el punto J. Acá, por ejemplo, mi punto J es justo acá. Entonces, justo ahí debo evaluar supradesnivel del ST, cuántos milímetros, ¿no? Y acá lo propio, ¿dónde está mi punto J? Justo acá, ¿no? Y es justo ahí donde debo evaluar cuántos milímetros de infradesnivel tiene. Acá donde está mi punto J, más o menos acá, ¿cierto? Entonces acá tengo que evaluar cuánto de infradesnivel tiene. 1, 2, 3, como 4, ¿no? Casi 4 milímetros de infradesnivel. Y vamos a ver qué tan significativo es, ¿vale? Acá, por ejemplo, tengo algunas supradesnivel o infradesnivel y en qué derivaciones. De dos. B2 y B3 que tenemos ahí. Supradesnivel, ¿no? La línea de base está acá. Y acá tenemos supradesnivel en B2 y en B3. ¿Cuántos milímetros? Más de 2 milímetros, ¿no? Y vamos a aprender hoy si eso es significativo o no es significativo, ¿sí? Ahora, no toda elevación del segmento ST, tampoco toda infradesnivel del segmento ST es sinónimo de patología coronaria, porque hay supradesnivel y infradesnivel que puede representar otras cosas. Acá tengo algunos diagnósticos diferenciales de elevación del ST. En una pericarditis aguda, por ejemplo, suele existir elevación del ST. En los pacientes, en los adolescentes y en las mujeres suele existir algo que se llama repolarización precoz. Y los pacientes que tienen repolarización precoz tienen elevación del punto J, como vemos ahí en la imagen. Los que tienen el síndrome de Brugada suelen tener elevación del punto J. En el bloqueo de rama izquierda, fíjense, existe elevación del ST. Cuando existe crecimiento ventricular izquierdo, existe elevación del ST, ¿no? Entonces, no toda elevación del ST significa lesión coronaria, porque puede ser cualquiera de estas cosas, o también suele traducir solo sobrecarga de presión y de volumen de cualquiera de los dos ventrículos. Cuando hablamos de sobrecarga de presión, hablamos, por ejemplo, los pacientes hipertensos sistémicos tienen sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. Los pacientes hipertensos pulmonares tienen sobrecarga de presión del ventrículo derecho, ¿no? Los pacientes que tienen alguna cardiopatía con cortocircuito de izquierda a derecha tienen sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Los pacientes que tienen comunicación interauricular tienen sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. En la edad pediátrica, la gran mayoría de las elevaciones del ST o infradesnivel del ST nos habla simplemente de sobrecarga de presión y de volumen de alguno de los dos ventrículos, ¿sí? En la edad adulta puede ser lo propio. Los pacientes hipertensos suelen tener elevación del ST, lo que no significa que sea infarto como tal, ¿no? Entonces podemos tener electrocardiogramas como este de acá, donde vemos que es muy evidente el infradesnivel del ST, como 2 milímetros más o menos, ¿no? Ahora, ¿este paciente tendrá lesión coronaria aguda? ¿Sí o no? Entonces acá tenemos que hacer la anamnesis. No todo paciente que tiene un electrocardiograma como ese va a ser lesión coronaria aguda. Entonces tenemos que tener antecedentes y además la anamnesis, ¿no? ¿Qué tienen que tener los pacientes aparte de tener los factores de riesgo? El síntoma principal de las lesiones coronarias agudas, que es el dolor torácico, ¿no? Dolor torácico, más o menos, más del 90% de los pacientes que tienen lesión coronaria aguda acuden a urgencias por dolor torácico. Ahora, no cualquier dolor torácico, más adelante vamos a ver a qué se debe asociar un paciente que está sufriendo una lesión coronaria aguda, aparte de tener dolor torácico. Si bien la gran mayoría de los pacientes vienen por dolor torácico a la emergencia cuando está sufriendo un evento coronario agudo, pero tenemos que interrogar factores de riesgo, ¿sí? Factores de riesgo, obesidad, tabaquismo, diabetes, hipertensión, etc. Antecedentes familiares de primer grado con lesión coronaria, etc., ¿no? Además de tener la sintomatología, el dolor torácico, que es en más del 90% de los pacientes,
y vamos a ver más adelante dolor torácico asociado a qué. Obviamente más factores de riesgo, ¿sí? Cuando hablamos de infarto agudo de miocardio, si bien esa definición es muy ambigua, también se le conoce como un síndrome isquémico coronario agudo o un síndrome coronario agudo, que es lo mismo. Cuando hablamos de un síndrome isquémico coronario agudo, hablamos de que el paciente lo que tiene es isquemia a nivel del miocardio. ¿Qué es una isquemia a nivel del miocardio? Es el resultado o es un desequilibrio entre lo que es el aporte de oxígeno y las necesidades de oxígeno que tiene ese miocardio, ¿no? A eso hacemos referencia cuando hablamos de isquemia, un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno de ese miocardio. ¿Por qué sucede esto? Cuando las arterias coronarias sufren oclusión parcial o total de la luz, ¿no? Acá tenemos una arteria coronaria sana. Acá vemos cómo existe una acumulación de tejido graso en la luz de la arteria, y cuando este tejido graso o esta pared que está encima del tejido graso se erosiona, suele atraer plaquetas y formarse un trombo, ¿no? Se forma un trombo y la arteria coronaria se ocluye por completo. De tener una coronaria sana como es esta de acá, a tener aterosclerosis, es decir, acumulación de tejido graso en la parte interna del vaso, y luego cuando esto se erosiona, lo que condiciona es acumulación de plaquetas, se forma un trombo y ocluye la coronaria como tal, ¿no? ¿Cómo sucede el evento como tal? Ruptura o erosión de la capa fibrosa, hace referencia a esto de acá. Esta capa fibrosa se rompe, no se erosiona. ¿Y qué condiciona eso? Agregación de líquidos, células inflamatorias, radicales libres. Esto va a condicionar una activación en el proceso de la coagulación, adhesión y agregación de plaquetas y la formación de un trombo oclusivo. Ya cuando se produce el trombo oclusivo, entonces el miocardio como tal va a sufrir primero isquemia, luego necrosis. Y un miocardio necrosado pues va a tener una disminución de la fracción de expulsión, suele tener alteraciones del ritmo, disminución en la contractilidad cardíaca, y estos pacientes llegan a tener insuficiencia cardíaca, ¿no? Es más o menos la fisiopatología de cómo sucede el evento coronario agudo, ¿no? De tener una arteria sana como esta de acá, y los pacientes que tienen factores de riesgo, obesidad, diabetes, tabaquismo, hipertensión arterial sistémica o cualquier otro factor de riesgo, entonces suelen tener depósitos grasos en la parte interna de la luz de la coronaria, ¿no? Y cuando esto se erosiona, lo que atrae es la formación de trombos intraluminales, y eso ocluye totalmente la coronaria, y luego los pacientes tienen primero isquemia y luego necrosis. Y vamos a ver más adelante cómo es la evolución desde la formación de un trombo hasta la necrosis como tal, ¿sí? Pero siempre tenemos que hacer énfasis en los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente pueda tener evento coronario agudo? Decíamos que el tabaquismo es un factor de riesgo, ¿no? Fumar 5 cigarrillos o más por día es un factor de riesgo para infarto agudo del miocardio. Los pacientes que tienen diabetes mellitus o los pacientes que tienen una glicemia basal en ayunas igual o mayor a 126 miligramos de cilindro. Los pacientes hipertensos sistémicos, sobre todo los descontrolados. El consumo de alcohol obviamente en exceso también condiciona como un factor de riesgo para evento coronario agudo. La obesidad central y sobre todo el incremento de del colesterol malo, ¿no? Del LDL, ¿no? El incremento del colesterol malo por encima de estos valores también incrementa el riesgo de eventos coronarios agudos. Todos estos de acá son eventos o factores de riesgo modificables, ¿no? Uno tiene obesidad, pues puede modificarlo bajando de peso. El hábito del tabaco se puede modificar, consumo de alcohol se puede modificar. Todos estos son factores modificables, ¿no? Ahora, también hay factores no modificables, como la edad, por ejemplo.
¿Qué factores de riesgo son no modificables? La edad. Todos los hombres igual o mayor a 45 años, ya por el simple hecho de tener más de 45 años, pueden tener eventos coronarios agudos. Toda mujer igual o mayor a 55 años ya puede tener un evento coronario agudo, ¿no? Los pacientes de raza afroamericana igual es un factor de riesgo para tener estos eventos coronarios agudos, y obviamente los antecedentes familiares de enfermedad coronaria temprana, ¿no? También son factores de riesgo, pero estos son no modificables. Los de aquí arriba son factores de riesgo modificables, algo que nosotros podemos modificar en el estilo de vida, ¿no? En cambio estos de acá, pues no. Mayor a 45 años los hombres tienen mayor riesgo de tener eventos coronarios, las mujeres mayores a 55 años, lo propio, los pacientes de raza afroamericana y también los pacientes que tienen antecedentes familiares de primer grado con enfermedad coronaria de manera temprana, ¿no? Estos son factores de riesgo no modificables, ¿sí? Mucho se habla del consumo de alcohol y el desarrollo de eventos coronarios agudos, ¿no? Obviamente el consumo excesivo de alcohol siempre va a incrementar el riesgo de eventos coronarios, ¿no? Dice que el consumo excesivo de alcohol duplica el riesgo de desarrollar eventos coronarios agudos, ¿no? Pero también hay literatura que te menciona que tomar alcohol en pequeñas cantidades puede incrementar el colesterol bueno, ¿no? Y si incrementa el colesterol bueno, pues disminuyen los antecedentes de eventos coronarios agudos, ¿no? Pero la gran mayoría de la literatura indica que disminuir el consumo de alcohol disminuye los procesos de eventos coronarios agudos, ¿sí? Entonces, todo esto obviamente en la población adulta, ¿no? Acá no estamos hablando de la población pediátrica. Primero, que los pacientes los pacientes en edad pediátrica no tienen infarto o pueden tener infarto agudo de miocardio solo con estos tres factores de riesgo, ¿no? La enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad muy frecuente en la edad pediátrica, entre el año y 6 años más o menos, los pacientes posoperados de cardiopatías congénitas y los que tienen esta cardiopatía congénita que se llama origen anómalo de la coronaria izquierda que nace del tronco de la arteria pulmonar. Los pacientes en edad pediátrica pueden tener eventos coronarios agudos solo en estos tres contextos: cuando tienen esta cardiopatía, cuando tienen enfermedad de Kawasaki o cuando fueron operados de alguna cardiopatía congénita. Cuando hablamos de esta anomalía que se llama ALCAPA, hacemos referencia a esto. Fíjense acá en la imagen. Acá tenemos un corazón normal donde las coronarias nacen de la aorta, ¿no? De los senos coronarianos, seno coronariano derecho y seno coronariano izquierdo. Es lo normal. Fíjense acá cómo la coronaria izquierda nace de la arteria pulmonar, ¿no? Sabemos que la arteria pulmonar tiene sangre desoxigenada, ¿no? Y al tener sangre desoxigenada, pues esta parte del miocardio irrigado por la arteria coronaria izquierda, pues va a sufrir primero isquemia y posteriormente necrosis. Entonces, en la edad pediátrica, los que tienen esta cardiopatía congénita pueden tener eventos coronarios agudos. También decíamos que la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Esta enfermedad de Kawasaki es muy frecuente, pero es infradiagnosticado porque no se conoce mucho. Estos pacientes que tienen enfermedad de Kawasaki, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis de pequeños y medianos vasos, ¿no? Que puede condicionar la aparición de trombos en las coronarias, porque en la enfermedad de Kawasaki las coronarias o se dilatan o se estenosan, ¿no? Entonces todos los pacientes que tienen enfermedad de Kawasaki deberían ser vigilados porque en cualquier momento pueden desarrollar eventos coronarios agudos a cualquier edad, ¿sí? ¿Cuáles son las características de esta enfermedad? Por ejemplo, keilitis con keilosis, inyección conjuntival, lengua en fresa. Esto de acá es muy evidente, la descamación palmar y plantar. Y obviamente tienen un eritema polimórfico, ¿no? Así como del sarampión, ¿no? Es típico, pero lo característico es este de acá: la descamación de la palma de las manos y la descamación de la planta de los pies. Y también tienen un eritema alrededor de la vacuna BCG, BCGI, ¿no?
Esta enfermedad es muy frecuente, solo que pasa subdiagnosticado. Esta enfermedad se presenta más o menos entre el año de edad y los 6 años. Y todos los pacientes o todos los niños que tuvieron la enfermedad de Kawasaki deberían ser vigilados porque estos niños sí pueden presentar eventos coronarios agudos, ¿sí? Entonces, en la edad pediátrica, ¿qué pacientes pueden tener eventos coronarios agudos? Los que tienen esta cardiopatía, el origen anómalo de la coronaria izquierda, la enfermedad de Kawasaki y los posoperados de cardiopatías congénitas. El resto de la población pediátrica no tiene eventos coronarios agudos. En la consulta externa de pediatría o de cardiopediatría se ve mucho la consulta por dolor torácico, pero es un dolor torácico diferente, ¿sí? Entonces solo tenemos que interrogar estas tres cosas, ¿no? Si el paciente tuvo enfermedad de Kawasaki, si ha sido operado del corazón, y obviamente esto se diagnostica al nacimiento. Si es un niño de 4 años, pues no va a tener esta cardiopatía. Si no tiene estos dos, lo más probable es que sea un dolor torácico de otra etiología, ¿sí? ¿Qué sintomatología presentan los pacientes con eventos coronarios agudos? Todo esto de acá, pero decíamos que el síntoma principal es el dolor en el pecho, ¿no? ¿Qué tipo de dolor torácico? Ahorita lo vamos a ver. Acá dice que estudios recientes sugieren que la diaforesis y el dolor irradiado en ambos brazos se asocian con mayor frecuencia a eventos coronarios en hombres. Primero, que causas de dolor torácico en la población adulta, pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Si bien pueden ser cardiovascular, pero también pueden ser vascular, pulmonar, digestivo, musculoesquelético, infeccioso, psicológico, etcétera, etcétera, ¿no? Si hablamos de dolor torácico como tal, las causas son muchas. Y obviamente dentro de ellas está la parte cardiovascular, ¿no? Dolor torácico asociado a evento coronario agudo. ¿Cómo viene asociado el dolor torácico en el contexto de evento coronario agudo? Dolor torácico asociado a irradiación al brazo o al hombro derecho, es lo más frecuente. De todos los pacientes que vienen por dolor torácico, si el paciente hace referencia a que ese dolor torácico se irradia al brazo o al hombro derecho, entonces la probabilidad de que sea un evento coronario agudo es mayor, ¿sí? Irradiación también a ambos brazos o a ambos hombros cuando se asocia con el ejercicio. Dolor torácico asociado al ejercicio también suele ser evento coronario agudo, ¿no? También irradiación al brazo izquierdo en menor proporción. Dolor torácico asociado a diaforesis, igual en menor proporción. También asociado a náuseas y vómitos, ¿no? Y así, varios tipos de dolor torácico. Los más frecuentes, cuando el dolor torácico se irradia al brazo o al hombro derecho. Puede ser también a ambos brazos o a ambos hombros, ¿no? Es lo más frecuente. Y decíamos que el dolor torácico como síntoma principal de un evento coronario agudo se presenta más o menos en el 93% de los pacientes, ¿no? De todos los pacientes que vienen con dolor torácico y que posteriormente se diagnosticó un evento coronario agudo, el 93% vienen por dolor torácico. ¿Y qué tipo de dolor torácico? Un dolor torácico y asociado o irradiado ese dolor al brazo o a hombro derecho, lo más frecuente, pero puede ser a ambos brazos o a ambos hombros. También un dolor asociado al ejercicio, ¿sí? Entonces, las manifestaciones clínicas de una cardiopatía isquémica va a depender mucho de qué tan obstruido está esa coronaria, ¿no? Acá tenemos una coronaria normal, cuando se empieza a presentar o a acumular tejido graso en el interior del vaso, cuando ya tiene el paciente una placa fibrosa bien formada, luego cuando ya tiene una placa aterosclerótica muy formada, y luego ya cuando esta placa, este tejido de acá se erosiona y lo que condiciona es la acumulación de plaquetas y eso al final forma un trombo, ¿no? En esta parte de la evolución, el paciente tiene una angina estable, es decir, tiene mucho dolor torácico, pero el paciente está estable, ¿no? Y obviamente acá cuando ya la coronaria está totalmente es una angina inestable. Por eso ustedes cuando escuchen esta parte de eventos coronarios agudos van a escuchar algo que se llama angina estable o angina inestable, y solo hace referencia a esto de acá. Una angina estable es cuando tenemos una oclusión parcial de una coronaria, ¿no? Pero no tenemos un trombo formado.
En cambio, una angina inestable es cuando yo ya tengo un trombo que se está formando ahí y cualquier momento puede ocluir la luz de esa coronaria. ¿Sí? Pues cuando hablamos de tipos de angina, tenemos angina estable y angina inestable. La angina estable es cuando solo tenemos obstrucción de una coronaria sin la formación de un trombo, y una angina inestable cuando tenemos ya la formación del trombo, que en cualquier momento puede ocluir una coronaria. Luego tenemos una angina inestable sin elevación del ST y con elevación del ST, que esto ahorita lo vamos a desarrollar con el electrocardiograma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago diagnóstico de un evento coronario agudo? Acá te dice, se diagnostica un evento coronario agudo cuando se cumplen dos de los siguientes criterios, ¿no? Síntoma de isquemia. Decíamos que el síntoma de isquemia lo más frecuente es un dolor torácico que se irradia sobre todo al hombro y al brazo derecho, ¿no? Pero también puede irradiarse a ambos brazos y a ambos hombros. O un dolor torácico que se asocia con el ejercicio, ¿no? Entonces, diagnóstico de evento coronario agudo cuando se cumplen dos de los siguientes criterios, ¿no? Síntoma de isquemia, el dolor torácico irradiado, lo que ya comentamos, y nuevos cambios del segmento ST o un bloqueo de rama izquierda de las vejigas, ¿no? Recuerdan que cuando veíamos bloqueos intraventriculares, hablamos de lo que es el bloqueo de rama izquierda y decíamos que esto suele aparecer en el contexto de eventos coronarios agudos, ¿no? ¿Cuándo más podemos diagnosticar evento coronario agudo? Con la presencia de una onda Q patológica en el electrocardiograma, ¿no? Recuerden que la onda Q tiene que tener determinados valores, ¿no? Ya cuando esa onda Q es muy patológica, entonces nos puede hablar de un evento coronario agudo. Nueva anomalía del movimiento de la pared regional de un estudio sobre todo de un ecocardiograma, y la presencia de un trombo intracoronario, ya sea diagnosticado por angiografía o en la autopsia. Cuando el paciente cumple dos de estos, entonces podríamos diagnosticar evento coronario agudo. De todo esto, ¿qué es lo que más nos interesa? Esto de acá. Nuevos cambios en el ST y la presencia de ondas Q patológicas. Esto es lo que tenemos que desarrollar acá, ¿no? La presencia de síntomas de un evento coronario agudo, pues ya lo dijimos, dolor torácico irradiado a los hombros o a los brazos, ¿no? Entonces esto de acá es lo que vamos a ver. Cambios del ST, qué criterios tenemos que tomar en cuenta para considerar evento coronario agudo, y también las ondas Q patológicas. Porque esto de acá del ecocardiograma es algo que no lo vamos a hacer, lo tiene que hacer un cardiólogo, y acá pues en la angiografía igual lo hace un cardiólogo hemodinamista, ¿no? Para ver si existe un trombo o no dentro de la coronaria, ¿sí? ¿Cómo vemos la evolución del infarto en el electrocardiograma? De acá para adelante es lo más importante. ¿Cómo vamos a diagnosticar evento coronario en un electrocardiograma? ¿Qué parte del electrocardiograma tengo que observar? Cuando hablo de isquemia, cuando hablo de lesión y cuando hablo de necrosis. La presentación o la evolución del infarto va en ese contexto. Lo primero que aparece siempre es isquemia, ¿sí? ¿Y dónde yo observo isquemia? Con la onda T. Ahorita vamos a ver cuando denominamos isquemia, cuando tenemos una onda T plana, una onda T picuda o una onda T negativa, que ahorita lo vamos a ir viendo. Cuando hablamos de lesión, cuando existe alteración del segmento ST, ya sea supradesnivel o intradesnivel. Y cuando hablamos de necrosis, cuando tiene la onda Q patológica, ¿sí? Entonces, la evolución del infarto es en ese orden. Primero aparece la isquemia, lesión y necrosis. Isquemia, lesión y necrosis. ¿Dónde veo la isquemia? Con alteraciones en la onda T. ¿Dónde veo lesión miocárdica? Con elevación del ST o intradesnivel del ST. ¿Y cuándo o cómo evalúo yo necrosis miocárdica? Con la onda Q, ¿sí? Entonces, isquemia, lesión y necrosis. Ahorita vamos a ver en cuánto tiempo más o menos dura la isquemia, cuánto tiempo dura la lesión y posterior a cuánto tiempo aparece necrosis como tal, ¿sí? Entonces, yo quiero evaluar isquemia, debo ver alteraciones en la onda T. Quiero evaluar lesión,
elevación del ST o infradesnivel del ST. ¿Sí? Quiero evaluar necrosis, sobre todo voy a buscar acá la onda Q patológica. La isquemia es cuando el evento coronario agudo dura menos de 20 minutos. Isquemia cuando el evento coronario agudo tiene una duración menor a 20 minutos. Lesión cuando el evento coronario dura entre 20 minutos a menor a 2 horas. Y necrosis cuando el evento coronario dura más de 2 horas. ¿Sí? Isquemia, lesión y necrosis. El tiempo, la isquemia menor a 20 minutos, es decir, de 0 a 20 minutos yo lo que voy a observar es alteración en la onda T. ¿Qué alteración? Puede ser una onda T plana, una onda T alta o una onda T negativa. ¿Sí? Entonces, isquemia, el primer evento, menor a 20 minutos. El segundo evento lo veo en el ST, lesión, que es entre 20 minutos, menor a 2 horas, y necrosis cuando el evento dura más de 2 horas. Vamos con la primera parte, isquemia, ¿no? ¿Cómo evalúo isquemia? Primero que la isquemia es reversible, es decir, cuando el evento coronario dura menos de 20 minutos, esto suele ser reversible. ¿Cómo voy a observar en el electrocardiograma? Ondas T altas, positivas, picudas y simétricas. Luego se pueden desarrollar ondas T negativas y simétricas. ¿Cómo observo? Así, ondas T altas, positivas, o también suelo tener ondas T negativas pero simétricas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando la lesión es en el endocardio, cuando la isquemia es en el endocardio, voy a tener ondas T altas positivas. Cuando la lesión o la isquemia, perdón, es en el epicardio, mi onda T va a ser negativa. ¿Sí? Entonces, el primer evento en el contexto de un evento coronario agudo, lo que aparece primero es la isquemia. ¿Cuánto tiempo? Menor a 20 minutos. Suele ser reversible. ¿Qué es lo que voy a observar? Onda T, alteraciones en la onda T, ¿no? Cuando tengo ondas T altas y picudas, cuando la lesión está en el endocardio o en el subendocardio. Y cuando voy a tener ondas T negativas, cuando la lesión está en el epicardio o subepicardio. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dura la isquemia? Menor a 20 minutos. De acá suele ser totalmente reversible. Ya si el evento coronario dura más de 20 minutos, entonces ya hablamos de lesión, ¿no? Lesión miocárdica, entre 20 minutos a 2 horas. Y esto es parcialmente reversible, ¿no? En algunos pacientes va a ser reversible y en otros pacientes va a ser no reversible, ¿no? Y acá hablamos de supradesnivel o infradesnivel del ST. ¿Y cuándo tenemos infradesnivel? Cuando la lesión está en el endocardio, en el subendocardio. ¿Y cuándo tenemos supradesnivel? Cuando la lesión está en el epicardio o transmural. Cuando hablamos de epicardio, si la lesión llegó al epicardio, significa que la lesión ocupa ya todas las capas del corazón, es decir, endocardio, miocardio y epicardio, ¿no? Cuando hablamos de una lesión subepicárdica, hablamos de una lesión transmural, ¿sí? Que afecta todo el miocardio como tal, el endocardio y el pericardio. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dura esto? Entre 20 minutos a 2 horas. En algunos pacientes suele ser reversible la lesión y en otros pacientes ya es no reversible. ¿Sí? Entonces, en la primera parte, si tenemos solo lesión en el subendocardio, en el endocardio, entonces la oclusión suele ser parcial. Pero ya cuando tengo esta lesión, la oclusión de esa coronaria suele ser total, ¿no? Oclusión parcial, oclusión total de la coronaria. Y acá va a depender también el manejo. Por ejemplo, si yo tengo una obstrucción parcial, lo que puedo utilizar son antiagregantes plaquetarios y antitrombínicos, ¿no? Pero si yo tengo una oclusión parcial, ya debería de utilizar fibrinolíticos o angioplastía coronaria, es decir, abrir esa coronaria como tal.
Por eso decíamos que cuando la lesión es en el subendocardio, es decir, solo el endocardio está lesionado, pues voy a tener infradesnivel del ST, una oclusión parcial. Pero si yo tengo supradesnivel del ST, oclusión total, ¿no? Entonces acá está totalmente obstruida esa coronaria y yo, doctora, muy bien. Entonces, no nos olvidemos de la evolución del infarto, ¿sí? Isquemia, lesión, necrosis. ¿Dónde voy a buscar lesión miocárdica? Con el ST, ¿no? Y cuando hablamos de lesión, tenemos obstrucción parcial de la coronaria, cuando tenemos infradesnivel del ST, y cuando hay supradesnivel del ST, obstrucción total de esa coronaria, ¿sí? Infradesnivel y supradesnivel, obstrucción parcial y obstrucción total, ¿sí? Ya cuando el evento coronario dura más de 2 horas, pues esto ya es totalmente irreversible, ¿no? Entonces acá el miocardio ya está necrótico. ¿Cómo lo voy a observar? Con las ondas Q patológicas, ¿no? Una onda Q patológica como este de acá, o un complejo QRS-QR, ¿no? Decíamos que la onda Q, por ejemplo, la amplitud máxima debería ser 1 milímetro, es decir, máximo debería de medir 40 milisegundos, ¿no? Y acá mide más de 2, ¿no? Y otro punto decíamos que la onda Q no debería ser más del 25% de la onda R, ¿no? Acá mi onda R pues es nada, esto es más del 100% de la onda R y la amplitud es muy amplia, es una onda Q totalmente patológica, ¿no? Y acá lo propio, dura más de 40 milisegundos y en voltaje es más del 25% de la onda R, ¿no? Tenemos ondas Q patológicas y eso siempre nos habla de necrosis miocárdica, ¿sí? Solo tenemos que ver en qué derivaciones, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante, en qué derivaciones estoy observando la onda Q y vemos qué paredes del miocardio están afectadas como tal, ¿sí? ¿Por qué tenemos supradesnivel o infradesnivel? Es por esto de acá. Si yo estoy observando este evento coronario con un electrodo de acá, y si solo tengo lesionado el subendocardio, entonces mi electrodo se da, o el impulso eléctrico se aleja todo el tiempo de mi electrodo. Por eso yo tengo acá el infradesnivel, ¿no? En cambio, cuando ya la oclusión de la coronaria es total, es decir, tengo lesión del epicardio, que se llama también transmural, entonces el vector se acerca a mi electrodo, por eso yo tengo una deflexión positiva, es decir, el supradesnivel del ST, ¿no? Oclusión parcial, infradesnivel, oclusión total de la coronaria, es decir, cuando todo el miocardio o todo el músculo cardíaco como tal está comprometido, el endocardio, el miocardio y el pericardio está comprometido, significa que toda la coronaria está obstruida, ¿no? De ahí lo que yo voy a observar es supradesnivel del ST, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen de la evolución del evento coronario agudo, lo primero que aparece siempre es la isquemia y el tiempo de duración menor a 20 minutos, luego seguido de la lesión entre 20 minutos a 2 horas. Acá tenemos infradesnivel y supradesnivel, ¿no? Infradesnivel cuando existe oclusión parcial de la coronaria, lesión del endocardio, y supradesnivel cuando existe oclusión total de la coronaria, cuando está afectado el endocardio, el miocardio y el pericardio, ¿no? Una lesión transmural, ahí es cuando yo observo supradesnivel del ST. Ya cuando la lesión es totalmente irreversible, es decir, que el miocardio tiene ya necrosis, alteraciones en la onda Q, voy a observar una onda Q totalmente patológica, ¿sí? Si vemos o hacemos una revisión de todo lo que vimos, acá en qué derivaciones yo tengo supradesnivel del ST o tengo infradesnivel del ST. De B3, B3, B4, ¿no? ¿Cuántos milímetros? La línea isoeléctrica está acá, ¿no? Más de 5, ¿verdad?
Y cuando se considera significativo, también ya está descrito los criterios electrocardiográficos con elevación del ST, ¿no? Y te dicen una nueva elevación del ST, por eso te dice acá en el punto J, en 2 derivaciones seguidas, ¿no? Mayor a 1 milímetro en todas las derivaciones, menos en B2 y en B3. Toda elevación del ST en cualquier derivación mayor, igual o mayor a 1 milímetro es patológica, excepto en B2 y en B3. En B2 y B3 tiene otras definiciones. En los hombres mayores a 40 años debe ser igual o mayor a 2 milímetros. En menores de 40 años mayor a 2.5 milímetros. Escríbalo tú. Vaya buscando. Debe estar ahí. Entonces, como criterio electrocardiográfico para evento coronario agudo, cualquier elevación igual o mayor a 1 milímetro en todas las derivaciones, excepto en B2 y B3. En B2 y B3 tienen que tener estas medidas para considerarse patológicos, ¿no? En B2 y B3, por ejemplo, es patológico cuando mide más de 2 milímetros en los mayores de 40 años y más de 2.5 milímetros si son menores a 40 años. Y en mujeres, más de 1.5 milímetros. ¿Sí? Entonces, esas son las definiciones de elevación del ST en el contexto de evento coronario agudo. Igual o mayor a 1 milímetro en todas las derivaciones, excepto en B1 y B2. ¿No? Ahí suele tener otras medidas. Acá, por ejemplo, ¿cuánto de elevación del ST tenemos en B2 y B3? Y ahí está la línea de base. 2, ¿no? En B2 y B3, 2. Ahora, ¿eso es patológico, sí o no? Depende. Igual o mayor a 2. Si fuera un hombre mayor de 40 años, sí. Pero si es menos de 40 años, no. Ahora, si es mujer, sí, ¿verdad? B2 y B3. Ahora, también existen estos criterios de Gargosa para considerar evento coronario agudo. Este autor le coloca o le pone puntuaciones a las elevaciones del ST dependiendo cuánto está elevado, ¿no? Y si la elevación tiene la misma dirección del complejo QRS. Fíjense acá, mi complejo QRS es negativo y la elevación del ST, bueno, también es positivo, por eso es elevación, ¿no? Si ambos tienen la misma dirección, yo tengo una elevación del ST mayor a 1 milímetro, esto de concordante, complejo QRS positivo y la elevación obviamente positiva. Si cumple con cualquiera de esas derivaciones o de estos dos criterios, yo le pongo 5 puntos, ¿no? Y te dice este autor que con un puntaje igual o mayor a 3 tiene una especificidad para evento coronario agudo mayor al 90%. ¿Sí? Pero acá te habla de concordante. Y esto, por ejemplo, es discordante, cuando el complejo es predominantemente negativo y la elevación obviamente es positiva. Negativo, positivo, esto es discordante. En cambio acá positivo el QRS y como hay elevación, eso también es positivo, ¿no? Si yo tengo una elevación del ST mayor a 1 milímetro, concordante, es decir, el QRS con la misma dirección, en una o más derivaciones le pongo 5 puntos. Y este autor te dice que si tienen más de 3 puntos, 90% de especificidad para evento coronario agudo. Si tiene una elevación del ST mayor a 5 milímetros, pero es discordante, es decir, el complejo QRS es negativo y mi elevación del ST es más de 5 milímetros, te pone 2 puntos, ¿no? Ahora, si tiene infradesnivel del ST mayor a 1 milímetro en B1, B2 o B3, le coloca 3 puntos, ¿no? Entonces, este autor lo que hace es sumar los puntos. Obviamente acá, si cumple con este criterio, ya tiene 5 puntos. Es más de 3 puntos, 90% de especificidad para evento coronario agudo, ¿no?
y acá está descrito lo mismo. Criterios de Garbosa para evento coronario agudo, ¿no? 5 puntos, 3 puntos y 2 puntos. Una puntuación de 3 o más tiene una especificidad para evento coronario agudo mayor al 90%, pero no es tan sensible, tiene su sensibilidad de un 36%. Ahora, existen muchas diferencias morfológicas en cuanto a la depresión del ST. Yo puedo tener una depresión del ST con esta morfología o con esta morfología, ¿no? Horizontal, descendente, ascendente. ¿Dónde voy a tomar en cuenta para hacer las medidas? En el punto J, ¿no? Acá mi punto J va a ser justo acá y el punto J acá es ahí, ¿no? Debo tomar en cuenta el punto J. Porque las morfologías en cuanto a al intradesnivel del ST son diferentes, ¿no? No todos son como estos de acá. Puedo tener como esto de acá o como esto. Lo mismo con la elevación del ST. Puedo tener una morfología como esta de acá. O sea, la elevación del ST suele tener diferentes morfologías. ¿Dónde voy a hacer la medición? En el punto J. Acá en mi punto J es acá. El punto J está acá, el punto J está acá, el punto J está acá y acá el punto J está justo acá, ¿no? En el punto J. Acá, por ejemplo, si tomo el punto J acá, ¿cuánto de elevación tiene? Más o menos 3.5, ¿no? Acá, lo mismo, 3.5 acá, 1.5, ¿no? Tomando en cuenta siempre el punto J. Acá, por ejemplo, yo no puedo hacer la medición acá, tengo que hacerlo en el punto J. Entonces, las morfologías en cuanto a intradesnivel del ST son todas diferentes. Supradesnivel del ST puede tener cualquiera de esas morfologías. ¿Dónde voy a hacer la medición? Justo en el punto J. Ahora, cuando yo veo intradesnivel o supradesnivel del ST, cuando hablamos de lesión coronaria, ya sea con una obstrucción parcial o total, ¿en qué derivaciones los estoy observando? ¿Qué paredes están afectadas? ¿Y qué coronarios están involucrados? Por ejemplo, si yo veo elevación del ST, me habla de lesión, obstrucción total de la pared anterior y de qué vaso está involucrado, la descendente anterior. ¿No? La descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda, ¿no? Si yo tengo elevación del ST y cumple con criterios de evento coronario agudo en B1 y B2, ¿qué pared es la afectada? La pared septal. ¿Y qué coronaria está afectada? La descendente anterior, rama septal. Y la descendente anterior es rama de la coronaria izquierda, ¿sí? Si yo tengo elevación del ST que cumple con los criterios para evento coronario agudo en B1, ABL, B5 y B6, ¿qué pared está afectada? La pared lateral, ¿no? ¿Y qué vaso está comprometido? La circunfleja. Y sabemos que la circunfleja es rama de la coronaria izquierda, ¿no? Pared inferior, cuando las alteraciones yo lo observo en D2, D3 y ABF. ¿Y qué vaso está comprometido? La descendente posterior. Y la descendente posterior es rama de la coronaria de derecha, ¿no? Y así, depende en qué derivación estoy observando la alteración, qué pared está comprometida del miocardio y qué coronarias están afectadas, ¿sí? Y fíjense acá algo bien importante, ABR no ingresa en ninguno de estos en ninguna de las derivaciones. Con ABR yo no hago diagnóstico de eventos coronarios agudos, ¿sí? Todas las derivaciones excepto ABR. Y acá está un resumen de más o menos en qué derivaciones yo estoy viendo la alteración del ST y qué paredes están afectadas, ¿no? La pared lateral con D1 y ABL, la pared inferior con D2, D3 y ABF, la pared septal B1 y B2, la pared anterior B3 y B4 y la pared lateral B5 y B6. Dependiendo en qué derivación yo estoy observando la alteración de esa coronaria, entonces veo qué vaso o qué coronaria está comprometida, ¿no? Y la única que me ingresa es ABR. Acá, por ejemplo, tengo supradesnivel o infradesnivel del ST y en qué derivación.
Acá tengo infradesnivel en B2 y B3. ¿Qué más? En la B, tiene también la B de D2, D3 y ABF, ¿no? Acá tengo supradesnivel. Acá, por ejemplo, tengo algo bien interesante, ¿no? Acá tengo infradesnivel y cuando hablamos de infradesnivel hablamos de lesión coronaria, ¿no? Pero obstrucción parcial. Y acá me habla de oclusión total. ¿Qué paredes están comprometidas? Fíjense, D2, D3 y ABF, ¿no? Pared inferior. En la pared inferior lo que tiene es una obstrucción total porque existe supradesnivel del S, ¿no? En cambio, en B2 y B3 tiene infradesnivel. Tiene obstrucción parcial. ¿De qué paredes? Acá está. D2, D3 y ABF, ¿no? De la pared inferior. Tiene oclusión total de esa coronaria y también tenía en B3 y B4, creo. B2 y B3. B4 no. B2 y B3. Entonces, septal y anterior, ¿no? Oclusión parcial de la pared septal y anterior y oclusión total de la coronaria de la pared inferior. ¿Sí? Acá, supradesnivel o infradesnivel. ¿Qué dicen? ¿Qué tenemos ahí? ¿Supradesnivel o infradesnivel? Supradesnivel, B3, B4, B3 y B4. B3, Y B4. B3 y B4, ¿no? ¿Y cuánto de supradesnivel tiene? 5. ¿Y este de acá es concordante o es discordante? Discordante, fíjense que el complejo QRS es negativo y la elevación, bueno, acá es concordante, ¿no? Complejo QRS positivo y elevación positiva. 5 milímetros. De acuerdo a los criterios de Garbosa, acá, elevación mayor a 5 milímetros. ¿Cuántos puntos? 2, nada más, ¿no? Y acá te dice una puntuación de 3 o más, tiene una especificidad mayor al 90% para evento coronario agudo, ¿no? Pero esto cuando es discordante, ¿no? Cuando es concordante solo necesitamos 1 milímetro, ¿no? Y acá en este electrocardiograma es concordante, positivo, mayor a 1 milímetro, puntuación de 5, ¿no? 5 más 2 tiene 7, es mayor a 3, sí. 90% de especificidad de que el paciente pueda tener un evento coronario agudo. Ahora, ¿de qué pared están afectados B3 y B4? Anterior, ¿no? Pared anterior. Acá. ¿Supradesnivel o infradesnivel? Supradesnivel, B2, B3 y ABF. Supradesnivel del SP, ¿no? ¿Y cuánto? Como 3 y 3, ¿no? ¿Y qué pared está afectada acá? Pared inferior. ¿Esto qué es? ¿Es lesión, isquemia o necrosis? Isquemia es con la onda T. Lesión con el segmento ST. Necrosis con la onda T. Acá estamos viendo el segmento. Entonces, lesión. Ahora, ¿es oclusión total o oclusión parcial? Tiene que ser total porque parcial es infradesnivel. Supradesnivel es oclusión total, ¿no? Entonces tenemos acá supradesnivel del ST en la pared inferior, ¿no? D2, D3 y ABF, ¿verdad? Con una oclusión total. ¿Qué coronaria estará comprometida? La descendente posterior, ¿no? Y la descendente posterior es rama de la coronaria derecha. ¿Sí? ¿Y este de acá?
¿Supradesnivel o infradesnivel? Supradesnivel. ¿En qué derivaciones? B5 y B6, ¿no? El QRS es positivo y tengo elevación, son concordantes, ya de ahí le doy 5 puntos, ¿cierto? Más de 3 puntos. Ahora, ¿qué tengo acá? ¿Tengo isquemia, lesión o necrosis? Isquemia, lesión o necrosis. Lesión. Ahora, ¿es supradesnivel? ¿Oclusión parcial o oclusión total? Total. Total, porque parcial es infradesnivel, ¿no? Cuando hay infradesnivel es oclusión parcial de esa coronaria y es oclusión total cuando existe supradesnivel. Y ABL portal igual, ¿no? ABL tiene supradesnivel. ¿Cuánto? 3, 2. 2, casi 3, ¿no? Y acá el QRS es positivo. Ya por eso le doy 5 puntos, ¿no? Entonces sí, ABL y ABL, ¿qué pared está comprometiendo? Volvemos. Acá está comprometido primero la pared lateral, ¿no? Con B5 y B6. Y ABL, pared lateral, ¿sí? B1 y ABL, pared lateral, más B5 y B6. ¿Sí? Acá. Supradesnivel, ¿en qué derivaciones? B2, B3. B2 y B3, ¿no? Pero ¿cuánto? 5. 3. La línea de base está acá, como 3. 3, 4. Y el QRS es negativo, es discordante. Parcial. Para darle 2 puntos debería ser mayor a 5, ¿verdad? Pues no, ni siquiera podemos darle 2 puntos. Probablemente este sea una elevación no significativa del ST, ¿no? Porque justo estamos hablando de B2 y B3, ¿cierto? ¿Qué estudios de gabinete le vamos a pedir a estos pacientes? Laboratorios, podemos pedirle las transaminasas, el LDH, la creatinasa, CPK y las proteínas, ¿no? Todas estas enzimas de acá, todas son enzimas, no son específicas, la más específica es la troponina I, ¿no? La troponina I y la troponina T son las más específicas. Fíjense cómo estas enzimas se van elevando en el contexto de un evento coronario. ¿Dónde están las troponinas? Fíjense, acá están las troponinas. Empiezan a elevarse más o menos entre las 3 a 6 horas, ¿no? Y permanecen más o menos hasta los 4 o 5 días posterior al evento coronario. Por ejemplo, la CPK. La CPK se eleva no solo en el contexto de necrosis miocárdica, sino se eleva cuando existe destrucción de cualquier tipo de célula. Hay varios tipos. El CPK MB, que es el más, es el que más pedimos. ¿Por qué? Porque cuando se eleva el CPK, la fracción MB, entonces traduce más lesión miocárdica. Pero cuando se eleva la CPK, la fracción MM, por ejemplo, indica destrucción del músculo como tal, cualquier tipo de músculo, ¿no? Y cuando se eleva la fracción CPK BB, nos habla de lesión de tejido nervioso, ¿no? Hay varios tipos de CPK, MM, BB y MB. Y el MB es una enzima cuya elevación puede traducir lesión miocárdica, ¿no? Entonces el CPK se puede elevar en la destrucción o necrosis de varios tejidos, no simplemente del corazón. Por eso es que no es tan específica. La mioglobina igual, ¿no? No es tan específica. Se puede pedir, sí, para apoyar el diagnóstico, probablemente sí, pero no es tan específica como las troponinas, ¿no? Lo que sí tenemos que pedir son las troponinas porque tienen alta especificidad y tienen un valor pronóstico, ¿no? Se elevan más o menos o alcanzan un pico máximo a las 24 horas y pueden persistir hasta 2 semanas elevados en el contexto de un evento coronario agudo. Todas las enzimas que podemos pedir en el contexto de un evento coronario agudo, la especificidad cardíaca, fíjense que casi no tiene,
Los que más tienen son la troponina T y la troponina I, ¿no? Tiempo en el que se eleva y cuánto tiempo dura elevados en sangre. ¿Cuál es el tratamiento? Todos los pacientes que tienen eventos coronarios agudos deberían de recibir de manera inmediata antiagregantes plaquetarios, ¿no? La aspirina, ¿no? Aspirina o el clopidogrel, cualquiera de los dos, ¿no? Todos los pacientes que tenemos la sospecha de que está sufriendo un evento coronario agudo, debemos de administrarle antiagregantes plaquetarios, aspirina o clopidogrel, ¿sí? Además, siempre tenemos que tener una vía intravenosa para administrar cualquier medicamento. Si el paciente tiene una saturación o una oximetría por debajo de 91, se le puede colocar oxígeno suplementario. Se puede utilizar algún opioide para controlar el dolor. Y en los pacientes que tienen una presión arterial normal, podemos utilizar nitroglicerina sublingual para disminuir la presión arterial sistémica. Entonces, el tratamiento inicial de un evento coronario agudo, aspirina o el clopidogrel, que son al final antiagregantes plaquetarios. También podemos utilizar la nitroglicerina sublingual en los pacientes que tienen presión arterial estable, porque la nitroglicerina lo que hace es bajar la presión sistémica, ¿no? Beta bloqueadores y oxígeno suplementario si el paciente satura menor a 91%. ¿Sí? Esto en todo paciente con sospecha de evento coronario agudo. Luego le tomamos el electrocardiograma y si tenemos obstrucción parcial de la coronaria, es decir, tengo infradesnivel del ST, aparte de la aspirina lo que damos es anticoagulación, ¿no? Con heparina, enoxaparina, con cualquiera de los medicamentos. Vamos antiagregante plaquetario y anticoagulación, ¿no? ¿Por qué? Porque acá el trombo ya se está empezando a formar. Lo que tenemos que hacer es evitar que el trombo se vaya a formar y además tenemos que hacer anticoagulación. Si en el electrocardiograma yo hice el manejo inicial, le tomo el electrocardiograma y tengo supradesnivel del ST, significa que tengo una lesión coronaria con obstrucción total de la coronaria, ¿no? Acá hacemos terapia de repercusión, ¿no? Con angioplastía coronaria o con fibrinolíticos. Usamos fibrinolíticos si el evento es menos de 30 minutos y angioplastía coronaria percutánea si el evento es menos de 120 minutos. ¿Cómo hacemos la angioplastía coronaria? Por dos métodos. Lo hacemos por un bypass vascular o con una angioplastía. La angioplastía es muy sencillo. Mediante cateterismo cardíaco llegamos a la oclusión y lo que colocamos es un stent y abrimos con un globito para desobstruir la oclusión de esa coronaria, así como este de acá. Todo obstruido, colocamos el stent, inflamos el globo y luego desobstruimos la coronaria como tal. A eso llamamos angioplastía. Eso es un cateterismo cardíaco, ¿no? El bypass vascular es colocar o hacer una conexión, por ejemplo acá fíjense, la aorta con los vasos supraórticos, esta es la subclavia izquierda. ¿Cómo hacen una conexión de la subclavia izquierda a la coronaria posterior a la oclusión? Esta es la descendente anterior, por ejemplo. Probablemente la oclusión estaba acá y lo que hacen es un injerto, ya sea de una vena o de una arteria, puede ser de la vena sapena o puede ser la arteria mamaria o la arteria radial, sacan y lo que hacen es conectar de la subclavia izquierda posterior a la oclusión. Esto llamamos bypass vascular. Esto ya es cirugía cardiovascular, ¿no? En cambio, la angioplastía es cateterismo cardíaco. Entonces eso hacemos cuando la oclusión de la coronaria es total, ¿no? Por eso decíamos acá elevación del ST, oclusión total de la coronaria. Terapia de repercusión, angioplastía coronaria o podemos utilizar fibrinolíticos. ¿Cómo hacemos la angioplastía coronaria? Por dos métodos. Revascularización, ya sea por un bypass, que es esto de acá, o una angioplastía. Fíjense que al bypass como lo están colocando, acá la descendente anterior está totalmente obstruida, lo que hacen es colocar un vasito de la aorta posterior a la obstrucción. Esto puede ser arteria o puede ser vena.
Habitualmente utilizan la vena safena o utilizan la arteria mamaria interna o también pueden utilizar la radial. Entonces lo que nos corresponde a nosotros como manejo inicial, siempre oxígeno, antiagregantes plaquetarios, si la presión está muy bien, nitroglicerina sublingual y calmar el dolor con cualquier analgésico, ¿no? Habitualmente utilizan morfina como tratamiento inicial de un evento coronario agudo. Entonces, no nos olvidemos en esta parte de los eventos coronarios agudos, la evolución sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de isquemia, cuando hablamos de lesión y cuando hablamos de necrosis. Y sucede en ese orden. Primero existe isquemia cuando dura menos de 20 minutos, lesión de entre 20 minutos a menor a 2 horas y necrosis cuando ya es mayor a 2 horas. ¿Sí? Muy bien. Con eso hemos terminado. Para el examen, ¿qué temas tenemos? Chagas, cardiopatías congénitas, fiebre reumática y esto, ¿no? Muy bien, los 4 temitas. Va a entrar el ¿Perdón? Va a entrar el examen. Pues sí. No,